Dios los bendiga, su pastor y amigo Oscar Orjuela Gómez. Quiero en este momento dirigirme a todos los que me escuchan para hacer un breve paréntesis dentro del estudio que estamos llevando secuencial. Estamos viviendo el Apocalipsis. Me veo en la obligación de detener por un momento el estudio. Con la ayuda de Dios, mañana seguiremos para terminar este hermoso estudio apocalíptico, pero no soporto ya más ver tanta especulación que cada día mandan mensajes por allí y por allí, y eso produce en las personas una confusión. La Biblia dice que Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de orden. Y quisiera referirme a unos textos bíblicos para que el pueblo del Señor que me escucha en esta hora y quienes me están atendiendo en esta secuencia tengan paz, tengan calma, tengan tranquilidad en el nombre de Jesucristo, y sepamos que de toda esta pandemia del COVID-19 también Dios nos sacará victoriosos, bendecidos, si esperamos y confiamos en Él. De antemano quiero decir que Dios no me llamó para estar en contra de los pastores o en contra de los mensajes, pero les dije en el inicio del estudio del Apocalipsis que si encontraría por el camino falsas profecías y cosas que se están diciendo, las denunciaría precisamente para que sigamos tranquilos estudiando la palabra del Señor. Por tanto, este no es un asunto personal contra nadie, sino una voz de alerta de parte de Dios para que sepamos cómo actuar en medio de esta dificultad que el mundo entero, sin lugar a dudas, estamos pasando. Dice la palabra de Dios, primera de Pedro, capítulo 5, el versículo 7, dice la palabra del Señor: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es decir, nosotros como cristianos no podemos estar actuando como actúa el mundo que no conoce a Dios. Lo he dicho dentro de los programas, y no es este el momento de estar desesperados, angustiados, mirando cómo salgo corriendo, cómo infringo las normas, porque no soporto este encierro tan terrible. Todo esto va a pasar. Dios permite las cosas por alguna sencilla razón que en ocasiones entendemos, en otras no tanto, porque Dios tampoco está obligado a decirnos puntualmente lo que pasa en el mundo segundo tras segundo. Sin embargo, el comportarnos como hacen las demás personas, de empezar a culpar al gobierno, a los gobernantes, al Estado, a la salud, es decir, esta es una pandemia que, cual fuere el origen, tiene el control absoluto de Dios. Por tanto, esa ansiedad debemos depositarla en Dios, descansar en Él y buscar al Señor, que es lo que Él nos está motivando en este momento. Encuentro también algo especial en Filipenses capítulo 4, el versículo 6, que Dios dice a través del apóstol Pablo para todos: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. De hecho, en este momento debemos ser agradecidos con Dios, porque estamos vivos. Sí, miles de personas han perdido sus vidas a través de este virus. Ha menguado a mucha población del mundo, tiene a muchas personas infectadas también, pero usted y yo estamos tranquilos. Entonces démosle gracias a Dios y oremos, más bien presentemos todas las peticiones delante de Dios para que seamos guardados, y la demás gente del mundo también, pero ante todo que podamos entender que Dios permitió todo esto precisamente para llamar la atención del mundo entero y que nos acerquemos más a Él. Creo que es lo que está diciendo Dios a través de todo esto. Dice algo más la Biblia en Filipenses capítulo 4, el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, hoy estamos haciendo un trabajo mayor que el que hacíamos ayer, cuando teníamos, digámoslo así, toda esa libertad. Hoy
estamos predicando todos los días, llevando la palabra de Dios, motivando a tanta gente, viendo que hay personas que se están convirtiendo al Señor. Por tanto, todas las especulaciones que escuchamos, lo que me hacen ver, con todo el respeto, es la ignorancia aún de muchos ministros. Yo supongo que estas personas que a continuación mostraré son pastores, por lo que ellos dicen. Entonces, como no ando buscando quién es un pastor de Dios y quién no lo es, yo solamente estoy mirando que esto es molesto. Personas que se les nota a leguas la ignorancia que tienen del cumplimiento de los tiempos, de la palabra del Señor. Es decir, ellos quieren detener todo, pero me da la impresión que es a su favor. Debe ser que se les están distorsionando las finanzas y están angustiados por eso, como si Dios no supiera dónde vivimos y cuáles son nuestras necesidades. Entonces, estemos tranquilos y confiemos en el Señor, que Dios sabe cómo hace todas las cosas. De hecho, el apóstol San Pablo dice en Romanos capítulo 8, el verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. A eso hemos sido llamados la iglesia, a hacer la luz, a no desesperarnos en medio de los problemas, las vicisitudes de la vida, sino a poder mostrarle al mundo, no por apariencia, sino con una verdad vivida en nuestras vidas, de que si bien es cierto que esta pandemia ha tocado al mundo entero, pues nosotros estamos seguros, tranquilos en Dios, esperando en Él. Claro, esto ha traído una modificación en todas las cosas de las naciones. Esto no es para un sector solamente. De hecho, si los científicos dicen, algunos dicen, hace unos días escuchaba de una persona que recibió honores, un premio Nobel, como dentro de toda la parte que tiene que ver con la ciencia, más exactamente del VIH, y él decía que este virus fue elaborado en un laboratorio. Bueno, mucha gente está diciendo de esta y de otra forma, mañana, cuando salgamos de esta restricción, el mundo entero sabrá exactamente de dónde provino, cómo se hizo, y Dios juzgará y le dará el pago en persona a cada persona que atente contra la raza humana, contra su creación. ¿O será que a Dios se le salió de las manos? No, a los que amamos a Dios todo nos ayuda bien. Y este es el trabajo que debemos hacer, exponer el Evangelio, extender el reino de los cielos, predicar la palabra y aprovechar, digámoslo en el buen sentido de la palabra, que las familias todas en el mundo estamos reunidos. Pues qué mejor manera de llevarles el mensaje de salvación, de reflexión, también de ánimo y de fortaleza para la gloria del Señor. Pero me llama la atención que un pasaje en Éxodo capítulo 12, del verso 21 en adelante, esta mañana cuando escuché esa noticia, que lo que me produjo fue realmente, fue como más que tristeza, pues mal genio, porque si es un ministro de Dios, ¿por qué no da noticias buenas? De hecho, el Evangelio es eso, predicar noticias buenas. Si miramos noticias malas, todos los días salen noticias malas en el mundo entero. Pero Dios nos llamó a los cristianos, y más a sus ministros, a anunciar buenas nuevas. Es decir, noticias buenas, en medio de todo esto feo que sucede. Y recordé, y por eso traigo a colación este pasaje, precisamente que cuando Dios estaba castigando al pueblo egipcio, que tenía cautivo al pueblo de Israel, el Señor mandó 10 plagas, Dios, como juicio. Y en una de esas plagas, dice la palabra del Señor, que Dios le dice a Moisés, le da unas directrices. Versículo 21 del capítulo 12 de Éxodo. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y escuche esto, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Es decir, Dios estaba castigando con plagas, como esta plaga, porque estaba tratando con alguien, con las naciones paganas, en ese caso Egipto. Pero para proteger a su pueblo, note que Dios no le dijo,
salga y estése por allá. No, le dijo, estése guardado, escondido, allá cerrado detrás de sus puertas con su familia. Ponga una señal con la sangre, y el ángel de la muerte que va a pasar a visitar para tocar, pues exactamente a los primogénitos de los egipcios, donde el ángel de la muerte pase y vea esa señalización, no va a entrar. Bueno, esa señalización no representaba otra cosa, sino que dice que los postes y el dintel de la casa estaban marcados con esa sangre. Por tanto, hay una señal en nosotros, ya hemos dicho, hay un sello que nos identifica como cristianos. No nos tocará. Dios no permitirá que nos toque el mal. Y si algún creyente le permitiera a Dios que muriera por el COVID-19, pues sencillamente algún propósito tendrá Dios, sin lugar a dudas. Pero no debemos estar alarmados, desesperados y vociferando como personas irracionales, que lo que más se muestra es la ignorancia y otros intereses más personales que el bienestar de la raza humana. Entonces Dios dijo que pusieran la sangre allí, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Es decir, Dios nos guarda y nos libra. Pero encuentro que una cosa es tener fe en Dios, y aquí hago alusión de tristemente personas, ministros del Evangelio, que están profiriendo ya palabras, quizá para ganar más adeptos, que ordeno al coronavirus, ya nunca más se vuelve a manifestar. Miren los índices que dicen las noticias. Si esa hubiera sido una palabra de Dios, pues ya no tendríamos, ya no estaríamos de pronto aquí. Cada uno estaría en su congregación y ya todo hubiese vuelto a la normalidad. Quiero decir que esta plaga, porque lo es, del coronavirus, pues Dios la tiene controlada. El único que la controla es Dios, y si la permite es porque un propósito en Dios obligatoriamente se está cumpliendo, en este caso en el mundo entero. Por tanto, no nos preocupemos qué me va a pasar, qué me va a tocar, o menos ir a malinterpretar nuestra fe y exponer. Si hablo con algún líder, algún pastor que me escucha en esta hora, de parte de Dios le digo con todo mi respeto, no expongamos a la iglesia del Señor. ¿Cuál es el problema? Mañana nos congregaremos, mañana esto pasará también. Pero no expongamos a la comunidad. No, es que usted no tiene fe, pastor. Bueno, yo sí tengo fe. Tengo mucha fe. Y Dios me ha amado y me ha bendecido por la fe que Él me ha dado. Pero eso no me da a mí el derecho, por mi fe que tengo. San Pablo de hecho dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo mismo. Es decir, uno no puede obligar a nadie a que crea como yo creo. Yo tengo mis convicciones, pero no voy a arriesgar ni a mi familia, ni a la congregación, que es la iglesia del Señor, que es la amada de Dios, porque a mí se me ocurrió que esto es del diablo y se lo inventaron los hombres. Y si así es, pues si acaso a Dios se le olvidó que los hombres están queriendo manipular las cosas. No, a Dios no se le ha salido de sus manos ni el coronavirus, ni todo lo que está detrás de esto. Detrás de esta pandemia hay muchas cosas ocultas. Dios la sacará a la luz mañana y nos quedará muy claro qué estaba haciendo Dios, y pagará muy caro el que haga las cosas para dañar a su prójimo. Dice más la palabra del Señor: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Qué veo yo entonces aquí? Pues que a través de los medios, ¿qué más hacen nuestros gobernantes? Aquí veo también precisamente lo limitado que está el hombre. El presidente de la República puede dar una orden, pero él no puede quitar el virus, ¿vio? Sin embargo, se tiene que limitar a decir, nadie salga de casa, porque no hay cura para esto en este momento. Ellos lo están haciendo desde solamente el escenario donde les corresponde como autoridades que son. Pues sometámonos a toda persona, a las autoridades superiores, porque dice, no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Ahora, realmente vimos un caso
que es el caso del pastor Gerald Glenn de Estados Unidos, que precisamente ahí está el video. Dios es más grande que el virus. Claro, eso lo sabemos todos. Dios es más grande que el diablo, que todas las pandemias, que todos los virus, que lo que sea. Que las infecciones, que el cáncer, que el SIDA, que todo. Dios lo es. Tiene el dominio de todo. Entonces no nos amarguemos la vida. Y este hombre proclamó, no, mi iglesia sí tiene que venir, aquí creemos en Dios porque Dios es más grande. Claro, nadie le está discutiendo al pastor eso. Bueno, lastimosamente no está para decírselo porque tristemente se murió. ¿Y de qué se murió? De COVID-19. ¿Sabe cómo se llama esto según las Escrituras? Tentar a Dios. ¿Cuál es el problema de encerrarnos unos días? Eso hará que nuestra fe se afiance en Dios. Porque si esto se lo inventó el diablo, pues vamos a suponer que esto se lo inventó el diablo. Yo sé que no se lo inventó el diablo. Dios lo está permitiendo por algo. Pero supongamos que el diablo se inventó esto para acabar con la iglesia. Jesucristo dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia, contra mi iglesia. Es decir, todo lo que el diablo se invente, pues le va a salir mal a él. Y a la iglesia será bendecida y edificada. De hecho, hemos ganado muchas más almas mediante esta pandemia que de otras formas. ¿Por qué? Porque la gente está prestando atención, algunos por miedo, por lo que sea, porque tienen un familiar infectado, qué sé yo, por la región donde viven, pero nos están escuchando y están oyendo palabra de Dios y se están afirmando en Dios. Personalmente les digo que hemos tenido llamadas de personas que se habían alejado de Dios hace muchos años, que no sabíamos más de ellos, y ellos, quizá alguien les mostró el programa, y otros sin ver el programa me han llamado, que quieren hablar conmigo cuando salgan de este encierro. Bueno, entonces estamos haciendo un trabajo, y a Dios no se le ha olvidado. Yo me someto a las autoridades, y no puedo comprometer, vuelvo a decir, mi fe, mi confianza en Dios, y decirle a la iglesia, no, vengan todos para acá, que a nosotros no nos va a tocar esto. ¿Sí? Mentiroso es el diablo, y lo es. Pero yo no los puedo exponer a ellos. Porque vi una noticia esta mañana precisamente en Barranquilla, unos cristianos fanáticos religiosos. Una cosa es la fe y otra cosa es el fanatismo religioso, que el primero que lo aborrece es Cristo. Ay no, pastor, ¿cómo se le ocurre? Claro, Jesucristo vivió diciéndole a los fariseos de su época, los hipócritas fariseos, que ustedes han dejado la ley de Dios para guardar los mandamientos de los hombres que les han sido impuestos. Es decir, hay gente que le tiene más miedo al pastor que temor a la palabra de Dios. Y estos cristianos, ignorantes de las Escrituras, como se lo estoy leyendo en la palabra, camine, hacemos culto, que el diablo no nos puede tocar a nosotros, Dios está con nosotros. Voy a decir esto con respeto, pero también consciente y consecuente de lo que estoy diciendo. Quizá algún pastor se está muriendo de hambre, triste decirlo, pero así no es. Dios sostiene a sus siervos que ungió y llamó al ministerio. Quizá pensó, no, toca traer a la gente para que me dé una ofrendita. Y a lo mejor, estamos hablando en Colombia, le iban a dar 2.000 pesos de ofrenda. ¿Sí? Eso es lo que la gente comúnmente da de una ofrenda, 1.000, 2.000 pesos. Y se encerraron a buscar de Dios aparentemente. ¿Y qué les pasó? Pues que alguien los denunció, porque no se debe hacer eso. Se reunieron 15 personas, le sacaron una multa a todos. ¿Se dio cuenta? Si iba a recoger 15 por 2, 30.000 pesos, a comerse un almuerzo con su familia o que está muriendo de hambre, pues ahora les toca pagar 15 millones de pesos. Porque a cada uno le sacaron casi 1 millón de pesos de multa, porque eso es lo que la Biblia dice. Sométase a las autoridades por causa de Dios. Aquí nadie está diciendo que se acabó la iglesia, que se cerró la iglesia y que el diablo ganó. ¿Cuál iglesia? Aquí nadie puede salir porque a todos estamos bajo una restricción. Entonces sería ignorante de nuestra parte estar nosotros queriendo hacer cultos adicionales, porque de pronto se me va algún hermano de la iglesia o se me pierde una ofrenda. Y mire, ¿cómo les estará pasando a estos pobres pastores y hermanos que se reunieron allá? Más fanáticos religiosos, ¿sí? Desobedientes a las leyes, que no se sujetan a una autoridad, que están tentando a Dios,
pensando que ellos pueden dominar las cosas. Y mire, ya les pusieron una multa. Ahora, esperemos que haya sido colectiva. Les toca como de a 100.000 a cada uno. Sin embargo, ni siquiera pudieron recuperar lo que pensaban hacer dentro de ese culto. Y la pregunta es, ¿Dios se agradó de ellos? Estoy completamente seguro que no. Porque para eso se establecieron las leyes. Para obedecer. Ahora, este otro pastor que murió, aquí no nos toca el mal, se murió. Se murió. Y ahora sale otro pastor con esta ridiculez, motivando a otros a que se rebeldicen. No, no nos sometemos, vamos a seguir haciendo los cultos, vamos a... Bueno, Dios los guarde. Pero si mañana esas personas los multan, pues ojalá los pastores sean los que paguen entonces. Debe ser que tienen mucho dinero para atraer a los feligreses y pagarles ellos las multas que les van a sacar, porque es lo que está establecido. Dice Romanos 13:2, de modo que quien se opone a la autoridad, escuche esto, que esto es bíblico, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y primera de Pedro 2:13 también lo ratifica. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Entonces, yo no le veo ningún problema a decirle a los hermanos, oremos en las casas, reunámonos como lo estamos haciendo, supongo yo, la mayoría de personas, porque entonces nos van a querer vender una vacuna y ahí el anticristo nos va a marcar. Mire la ignorancia de este pastor. Se supone que él conoce a Dios, ¿no? Y si conoce las escrituras sabe pues que el anticristo no nos va a marcar, primero porque el anticristo no marca a nadie, sino la segunda bestia. Segundo, eso se va a dar en la mitad de la gran tribulación y por tanto la iglesia va a estar arriba. Entonces no entiendo este pastor qué clase de doctrina sigue, porque se sobreentiende que si él es de Dios, pues el Señor lo va a arrebatar, lo va a llevar en el arrebatamiento y él no va a ser marcado. Entonces, ¿cuál es el problema de la vacuna o de lo que haga el hombre o lo que manosee el diablo? Si la palabra de Dios a mí me dice en la primera de Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Por tanto, le digo a todos los amigos que nos escuchan y a los hermanos, no le manden un mensaje a usted y empiece usted inmediatamente a mandarle a todo el mundo sin ni siquiera averiguar primero si es cierto o no. Hay gente que sale con cosas ridículas. Hace unos días escuchaba precisamente para buscar la documentación que estoy dando en el estudio, y un hombre dijo, Dios me habló en un sueño y me dijo que el anticristo era Barack Obama. Mire hace cuánto que salió del poder, y entonces estaríamos diciendo que ya se acabó la gran tribulación también y que ya entramos al reino milenial, pero ni Cristo ni nos arrebató, ni nos dieron galardones. Yo sigo aquí en la tierra esperando que el Señor me arrebate. No sabemos quién es el anticristo ni el falso profeta. ¿Se da cuenta que la ignorancia es atrevida? Por tanto, usted que es cristiano, que tiene al Espíritu de Dios, no caigamos en el error de tentar a Dios. A mí esto no me toca. Vengan, iglesia, para acá. Ignorantes, cristianos ignorantes. El Señor dijo en su palabra en Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Estudie la Biblia. Por eso Dios le permitió que se encierre un momentico, para que no hable tantas cosas que no agradan a Dios. Estudie la palabra y de esa manera va a estar seguro en qué tiempo estamos viviendo. Y otros pastores ahí apoyando, como vemos en el video. Sí, amén, gloria a Dios, eso vamos a hacer, no nos sometemos. Es por la avaricia que tienen ellos, que no se les pierda un peso y se les mengüe el tesoro. Creo que Dios nos llamó a predicar el evangelio. Prediquemos la verdad de Dios, hagamos esto. Perdónenme por interrumpir la secuencia del Apocalipsis, pero tenía que decir esto. No se crea todos los mensajes que le mandan por WhatsApp. Bloquea a esa gente que le manda mentiras y que lo que hace es perturbar su vida. Si usted y yo somos cristianos, pues la palabra de Dios dice que ¿qué pues diremos a esto? Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Acaso nos está amedrentando el coronavirus?
Ah, yo no le tengo miedo al coronavirus. No le tengo miedo al diablo, no le tengo miedo a la muerte. Cuando yo tenga que morir, si esa es la voluntad de Dios, pues moriré. Sea que haya coronavirus o no. Sea que esté enfermo o no. Sea que esté desahuciado o no. Sea que esté amenazado o no. Sea que tenga enemigos o no. Moriré, ¿por qué? Porque Dios determinó que yo muriera. ¿Vio? Entonces, el que vive para Dios no tiene por qué angustiarse. Si Dios es por nosotros, si Dios está con nosotros, pues qué mal nos va a tocar. Vivamos para Dios. Más bien, invite a otro y dígale, estudiemos el Apocalipsis para saber qué es lo que va a suceder mañana y si realmente estamos viviendo el Apocalipsis. Dios los bendiga, transmita este mensaje para que muchas personas no se dejen confundir y vivamos tranquilos, esperando cuando muy pronto el Señor nos dará una victoria grande y el mundo entero sabrá los beneficios que tiene el pueblo del Señor obediente. Sometámonos a las autoridades. Así vamos a estar más tranquilos. No tenemos que gastar lo que no tenemos en multas y nos estaremos guardando y llenándonos del Señor. Que Dios les bendiga. Si el Señor nos regala un día más, mañana aquí estaré para seguir con el sexto paréntesis y tantas buenas cosas para la gloria del Señor. Que Dios les guarde.